esperemos que funcione esto y si no, volveremos al Zoom de alguna forma. Bueno, empezamos. El que tiene micrófono abierto, por favor ciérrelo, porque si no se escucha todos los ruidos. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, hoy lo que tenemos para ver un poco son las divisiones verticales y horizontales que tiene que ver con el trabajo, la distribución del trabajo, etc. Entonces, en este caso, digamos, acá lo que nosotros tenemos es las líneas de autoridad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de división del trabajo, tenemos una división vertical y una división horizontal. Esto para simplificar, ¿no? La división del trabajo vertical tiene que ver con la jerarquización, son las líneas de autoridad. Cómo yo divido el trabajo en términos de autoridad, de jerarquías, ¿no es cierto? Y la línea, digamos, la división del trabajo horizontal tiene que ver con la especialización. Si de alguna forma, digamos, es la departamentalización en base a las funciones, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros, digamos, dividimos el trabajo de forma jerárquica, vamos a tener gerentes o dueños arriba en la pirámide y abajo de todo tendremos operarios, empleados y en el medio vamos a tener una distribución jerárquica de diferentes roles. Puede ser supervisor, jefe, gerente, subgerente, director, subdirector. Depende de toda la escala que tenga, digamos, los niveles, el nivel de, digamos, de profundidad que tenga la pirámide. Cuanto más escalas haya, digamos, más empinada va a ser la pirámide. Y en cuanto a lo que es la división del trabajo, que hoy vamos a ver varias cuestiones de esa naturaleza, estamos digamos, trabajando con lo que se llama la especialización, ¿no es cierto? Cuando yo divido en departamentos, estoy asignando roles, ¿no es cierto? Finanzas, producción, ventas, recursos humanos. Es decir, cada uno de estos departamentos va a trabajar en una especialización determinada, ¿no es cierto? Entonces eso es la división del trabajo desde el punto de vista horizontal. Ahora, cuando hablamos de gestión, no de división, sino que de gestión, tenemos también una gestión vertical y una gestión horizontal. Entonces la gestión vertical tiene que ver con la descentralización, es decir, cómo gestionamos, ¿no es cierto? Es decir, de arriba hacia abajo. La gestión vertical tiene que ver con las órdenes, con la distribución del poder, con cómo se toman las decisiones. Se toman de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Digamos, también respetando esta jerarquización, ¿no es cierto? Entonces, cuando distribuimos el poder en la toma de decisiones en la organización, al hacerlo de forma vertical, ¿no es cierto? Lógicamente que vamos a concentrar más poder en la cima y mucho menos poder en la base, porque esa distribución de poder que se traduce en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Va a tener diferentes niveles de concentración. Esto es, ¿qué decisiones puede tomar el gerente general o el dueño y qué decisiones puede tomar un empleado? Y qué decisiones puede tomar un jefe, ¿no es cierto? O un gerente. Entonces, eso tiene que ver con la gestión vertical. Cuando hablamos de gestión horizontal, lo que estamos hablando es de descentralizar, digamos, el poder de la toma de decisiones. Es decir, cuando hablamos de horizontalizar la organización, significa que nosotros vamos a distribuir, ¿no es cierto?, el poder en forma horizontal. Es decir, le vamos a dar o le vamos a transferir, ¿no es cierto?, cierto poder de decisión o de influencia también a el staff. ¿Qué es el staff? Digamos, son los analistas, los expertos, los operadores. Es decir, cuando horizontalizamos el poder, significa, ¿no es cierto?, que lo distribuimos
en las diferentes partes en las cuales está estructurada la empresa. Por eso, digamos, hay organizaciones que son muy verticales, muy empinadas, ¿no es cierto? Y otras que son más chatas, ¿sí? Más aplanadas, en donde la estructura es cada vez más chica, ¿no es cierto? Eso, digamos, significa, digamos, puntualmente, que si yo tengo estructuras más chicas, más planas, ¿no es cierto? Más planas, de menos niveles, voy a tener que distribuir ese poder de decisión en más personas que van a estar, digamos, en la base de la pirámide, ¿no? Estructuras más planas, más chicas. Entonces, ahí tienen la división del trabajo en forma vertical y horizontal, y la gestión vertical y horizontal, ¿correcto? Después tenemos que, digamos, como para entender un poquito el enfoque verticalista, como decíamos, vamos repasando un poco eso, es alinear la estructura, ¿no es cierto?, organizacional con los sistemas de información. Si de alguna forma tenemos, ¿no es cierto?, un alineamiento entre la estructura y el sistema de información. Las organizaciones piramidales, esas que son, como vimos, estructuras muy empinadas, ¿no es cierto?, son diseñadas para coordinar y para controlar actividades organizativas. O sea, ¿por qué yo hago una distribución o una estructura piramidal con diferentes tipos de poderes? Para poder coordinar y para poder controlar las organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, esto me permite, ¿no es cierto?, tener un mayor poder de control sobre la estructura de la organización. Entonces, cuando hablamos de gestión horizontal, fíjense que, digamos, las grandes empresas, de alguna forma lo que están haciendo es achicar y creando nuevas estructuras, algunas, digamos, como redes de unidades autónomas, a través de procesos como el downsizing, ¿no es cierto?, que son achicamientos, la reingeniería. ¿Por qué se hace esto? Fíjense que, digamos, para darles un ejemplo, ustedes van a ver grandes supermercados, ¿no es cierto? Van a ver grandes supermercados en alguna, digamos, en alguna zona, pero después van a ver algunos que son más chiquitos, ¿no es cierto? De esas mismas marcas grandes van a tener como algo más parecido, ¿no es cierto?, a un comercio, como decía, al chino, ¿no es cierto?, de la vuelta, ¿no? Algo más parecido a eso. Y hay, por ejemplo, algunos como, no sé, X Disco, digamos, o otro de esa naturaleza se llaman express, ¿no es cierto? Entonces son más chiquitos, ¿no? ¿Reconocen eso, esto que les digo? No, que hay supermercados grandes y de esas mismas marcas hay más en los barrios, más chiquitos, ¿sí? Entonces, ¿se escucha, no? Lo que estoy diciendo, ¿sí o no? Sí, profe. Ok, entonces, esos más chiquitos, ¿para qué se hacen? ¿No? Son las mismas empresas, pero son más chicos. Porque la idea, ¿cuál es? La idea es que yo genere redes más cercanas al consumidor final. O sea, yo necesito estructuras más chicas. Una empresa muy grande, digamos, de tamaño, es más difícil que vaya, digamos, a entender los problemas de los clientes finales, ¿no es cierto? Los que están bien, digamos, abajo. Entonces, los supermercados, digamos, para darles este ejemplo en este segmento, digamos, son cadenas muy grandes, ¿no es cierto? Muchas veces, digamos, desconocen, ¿no es cierto?, lo que pasa en los barrios, ¿no es cierto? Son grandes centros de concentración donde la gente va habitualmente a comprar. Pero la gente de barrio, ¿no es cierto?, o los barrios por ahí no son de ir, digamos, tanto a estos centros, ¿no es cierto? Por allí consumen más en proximidad. Por lo tanto, las organizaciones muchas veces, para poder captar también a ese público, para poder dar respuesta a ese público más chico, lo que hacen es achicar las estructuras, ¿no es cierto? Por eso se llama downsizing o achicamiento o reingeniería. Entonces,
De esa manera, como se dice acá, las economías de escala dejan lugar a economías, digamos, de gama, ¿no es cierto? O sea, a segmentos más chicos, ¿no es cierto? Justamente, digamos, para adaptarse al mercado, a las necesidades del mercado, para ser más rápidos, ¿no es cierto? En la solución de los problemas de los clientes, etcétera. Entonces, cuanto más grande es el sistema organizacional, más eficiencia se necesita. Entonces, los beneficios de las pequeñas empresas, ¿en qué se basan? Digamos, ¿cuál es el beneficio de ser chiquito y no ser tan grande? En la velocidad, ¿no es cierto? En la velocidad de respuesta para tomar decisiones, para eliminar actividades burocráticas, para mejorar el servicio al cliente, etcétera. Entonces, como esto, las grandes empresas se dan cuenta, lo que hacen es generar negocios más chicos, ¿no es cierto? Entonces hacen reingeniería, hacen achicamiento, digamos, de las estructuras. Entonces, cuando hablamos de organizar, ¿no es cierto? Estamos hablando acá de estructuras. Esas estructuras, ¿cómo se organiza digamos, una empresa? Esa estructura, ¿no es cierto? Puede ser tradicionales o pueden ser contemporáneas. Las tradicionales son la estructura simple, la funcional, la divisional, y las contemporáneas son la estructura de equipo, la matricial. Hay algunas que llaman organización sin límite, que son organizaciones en redes. Entonces, ¿por qué, digamos, hay diferentes tipos de estructurar una organización, de conformarla, ¿no es cierto? De darle un cuerpo, un esqueleto a las organizaciones. Bueno, evidentemente hay desafíos, porque, digamos, cuando yo desarrollo, diseño una organización, esa estructura me tiene que servir para algo. ¿Para qué? Para comunicarme mejor con los empleados, para construir una organización que aprenda, para mejorar el manejo de los problemas estructurales que tiene la organización. Es decir, el diseño me tiene que servir para resolver problemas. Entonces tengo que tener diseños más flexibles, más razonables, más adaptables a las necesidades. Es decir, entonces por eso, digamos, no todas las estructuras funcionan bien para todas las organizaciones, ¿no es cierto? O sea, hay diferentes tipos de estructuras que pueden ir mejor para algunas, y otros mejor para otras, ¿no? Porque todas las organizaciones son diferentes. Entonces, por eso hay diseños diferentes. Entonces, habíamos hablado ya de esto, hice la intro, digamos, básicamente, y dijimos que la división vertical tiene que ver con las líneas de autoridad. La división del trabajo horizontal tiene que ver con el grado de especialización de las tareas, de puestos y actividades. Cuanto más horizontal, ¿no es cierto?, más especializada está la organización. Entonces, esas organizaciones horizontales, porque para tener una organización horizontal, para distribuir poder, para que se tomen decisiones abajo, ¿no es cierto?, en la parte operativa, se necesita capacitar a los empleados. Es decir, se necesita, digamos, que la gente aprenda a tomar decisiones, que no es algo simple, ¿no? No cualquiera toma decisiones y las toma bien y salen bien las cosas, ¿no es cierto? Entonces hay que enseñar a las personas a tomar decisiones, y esa es la forma como uno puede horizontalizar una organización, ¿no es cierto? Poder distribuir mejor el poder para la toma de decisiones, tener estructuras más planas, ¿sí? Entonces, ¿qué es centralizar y qué es descentralizar? Tema importante. Centralización es el grado en el cual se toman las decisiones, ¿no es cierto? Es decir, cuanto más centralizada una empresa, más concentrada está la toma de decisiones en la cima. Una organización más centralizada significa que las decisiones se comparten menos, el poder para decidir está en manos de pocas personas. Cuanto más descentralizada la organización, es el grado en que los empleados de niveles inferiores tienen información y toman decisiones. Entonces, una organización más descentralizada es cuanto más gente puede tomar decisiones. Entonces, ¿en qué circunstancia, no es cierto? ¿En qué circunstancia las organizaciones son más o menos descentralizadas? Entonces, cuando
digamos, tenemos que definir si concentramos más poder en toma de decisiones o menos, tenemos que ver el entorno, cómo están preparados esos gerentes, ¿no es cierto? El tipo de decisiones, el tipo de organización, es decir, la implementación de las estrategias dentro de las organizaciones, porque muchas veces tenemos, digamos, si no tomamos en cuenta todas estas cosas, más o menos descentralización puede generar problemas. Entonces, si el entorno, por ejemplo, es estable, podríamos tener una mayor centralización. Ahora, cuando el entorno es más complejo o es más incierto, todo lo contrario que se piensa debería ser, ¿no? Es decir, cuando el entorno es más complejo, más descentralización requiere. ¿Por qué eso? ¿Por qué se requiere eso? ¿No es cierto? Porque, digamos, cuando tenemos digamos, una situación, digamos, del entorno complejo, este, se necesita actuar con mayor flexibilidad, con mayor velocidad, ¿no es cierto? Entonces, eso significa, ¿no es cierto? Eso digamos, implica que las personas deben estar preparadas para tomar decisiones más rápidamente. Entonces, lo mismo los niveles, digamos, gerenciales, ¿no es cierto? Es decir, depende, digamos, el tipo de gerente que tenemos en la organización. A veces no son tan capaces, ¿no es cierto? O no están tan involucrados en las decisiones. Por lo tanto, digamos, se necesita más centralización. Cuando no tenemos la gente preparada, necesitamos concentrar más las decisiones. Cuando la gente está más preparada para tomar decisiones, cuando se quieren involucrar más, están más predispuestos y además son capaces, ahí podemos descentralizar más. Eh, Después tenemos las decisiones, si tienen mucha o poca importancia, ¿no es cierto? Si, digamos, frente a una crisis o un fracaso empresarial grande, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Muchas veces se requiere, digamos, ante una situación de crisis, volver a tomar el control, el poder, ¿no es cierto? Entonces vamos a centralizar más la toma de decisiones. O cuando hablamos de implementación de las estrategias, en donde se centraliza más porque se depende de las opiniones de los gerentes. Es decir, si la estrategia la define el dueño de la empresa y es el que toma las decisiones finales, bueno, entonces no se necesita descentralizar. Ahora, si dentro del proceso estratégico, ¿no es cierto?, participan los gerentes, participan los empleados, se requiere que participen todas las áreas de la organización, entonces ahí necesitamos descentralizar, ¿sí? Necesitamos descentralizar. En cuanto el tema de la descentralización, lo que tenemos nosotros es el concepto de departamentalización, ¿no? Es decir, estamos hablando de este concepto, la departamentalización es, de alguna forma, separar las funciones, ¿no es cierto? Habíamos hablado de separar, ¿no es cierto?, las funciones en departamentos, especializar. Entonces, ¿cómo podemos separar esas funciones? ¿Cómo podemos departamentalizar una organización? Es decir, generar departamentos, generar sectores específicos, ¿no es cierto? Hay formas. Podemos hacerlo de manera funcional, geográfica, por producto, por proceso, por cliente. Es decir, hay diferentes formas de departamentalizar una organización, de dividir las funciones. Entonces, cada una de esas formas, como dije antes, tienen que seguir digamos, la filosofía de la organización, el objeto, digamos, la misión, la visión de la organización. Cada organización puede tener, digamos, una forma diferente a otra porque le es más cómoda, le es más fácil manejar, digamos, las cosas. Un ejemplo, si yo tengo una empresa que se dedica, no sé,
a fabricar, digamos, digamos, a la construcción, una empresa de construcción. Una empresa de construcción. Y me dedico a hacer obras privadas, ¿no es cierto? Entonces, hacer casas, a refaccionar casas, departamentos, etcétera. Voy a tener, o posiblemente tenga, digamos, sentido departamentalizar, ¿no es cierto?, por procesos, por productos, a nivel funcional. Pero si yo soy una empresa, digamos, constructora, que tengo dos clientes nada más, tengo dos clientes, el Estado nacional y el Estado provincial, y no tengo más, posiblemente, esa departamentalización requiera que yo la haga por clientes, es decir, agrupar los puestos en base a clientes específicos y exclusivos con necesidades comunes, ¿no? Si tengo dos clientes y no tengo más, posiblemente sea razonable que agrupe por clientes. Entonces, la forma que se adopte en la departamentalización va a tener que ver, digamos, con el objeto de la organización, a qué se dedica, cuántos clientes tiene, de qué forma sería mejor ordenarla, organizarla. Y para eso, como dijimos, tenemos diferentes variantes, ¿no es cierto? Entonces, como dice acá abajo, cada empresa puede desarrollar la estructura que más se ajuste a sus necesidades para poder sostenerse en el tiempo y tener flexibilidad operativa. Flexibilidad operativa es poder dar respuesta a los clientes, digamos, a los problemas que puedan ir surgiendo dentro de la organización. Entonces, acá tenemos, digamos, por área geográfica, fíjense, y por departamentalización, ¿no? Tenemos por área geográfica, en donde tenemos la región occidente, región sureste, región centro, o sea, podemos hacer una división, ¿no es cierto? Y acá lo estamos haciendo por roles o funciones, compras, finanzas, fíjense, ¿no? Contabilidad, ventas, ingeniería, es decir, podemos departamentalizar por área geográfica, ¿no es cierto? Y también por funciones. Acá directamente está dividida la empresa por funciones. El sector comercialización, el sector ingeniería, producción, finanzas, y cada uno de esos departamentos a su vez tienen subdepartamentos. En finanzas está planificación financiera, presupuestos, podría estar tesorería, costos, ¿no? Es decir, cada uno de estos departamentos tiene subáreas. Esto es claramente por funciones. En este cuadro vemos las diferentes formas, es decir, los criterios, ¿no? Funcional, dijimos por funciones. Gerencia general, abastecimiento, producción, ¿no es cierto? Amasado, armado, cocido, estos son funciones. Por grupo de clientes, clientes que son digamos, mayoristas, minoristas, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos clientes mayoristas, minoristas. Después tenemos por territorio geografía, el 3, digamos, por ejemplo, de estos minoristas tenemos Mar del Plata, Batán, ¿no? Acá tenemos la distribución geográfica, y por producto, fíjense que de la fabricación tenemos pizza, tenemos empanada, ¿no? Es decir, digamos, estos 4 criterios están representados digamos, en esta placa. Entonces, como ya vimos, funcional por funciones. Publicidad, venta, ingeniería, fabricación, control de calidad, crédito, etc. Rápidamente. Por cliente, si vamos a un banco, el ejemplo es cómo divide el banco, corporativo, institucional, banca agraria, ¿no es cierto? O sea, tenemos
también podría ser minorista, mayorista, persona física, persona jurídica, es decir, por cliente. Por producto, ¿no? Digamos, ¿cómo es? Una, digamos, empresa, digamos, de automóviles, ¿no es cierto? Es decir, podemos dividirlo por 4x4, sedanes, ¿no es cierto? Es decir, entonces cada una de esas podría ser a su vez su producto, 2 puertas, 4 puertas, es decir, dividir por producto. Por región, dijimos, ¿no? Región oeste, sudeste, centro, norte. Bueno, eso es básicamente la forma, ¿no es cierto? La forma en la cual, digamos, se puede hacer una departamentalización dentro de las organizaciones. Entonces, es lógico que la departamentalización, la forma de organizar una empresa, tenga que tomar en cuenta dos conceptos, racionalidad por un lado y certidumbre por el otro. Entonces, ¿qué son estas dos cosas? La incertidumbre tiene que ver con el desconocimiento, ¿no es cierto?, de lo que el mundo nos puede ofrecer, digamos, la vida en sí misma. No sabemos, ¿no? Este es un hecho que no se entendía mucho o no era fácil de entender, pero después de la pandemia se entendió, ¿no? Se entendió con claridad qué es la incertidumbre. Y la entendió la persona que tenía un bar, que tenía un negocio en un shopping, la entendió, digamos, empresas que, digamos, tenían sucursales y que vendían directamente a los clientes, ¿no es cierto? La entendió el peluquero, ¿no es cierto? Todas personas, digamos, que trabajaban con mesas afuera o con, digamos, un movimiento físico de personas. Entonces, todo ese sector de la economía entendió con mayor claridad qué es la incertidumbre, que un día por allí no puedas venderle a tu público, tengas que cerrar el restaurante, digamos, porque nadie se puede sentar en tu mesa y tengas que despachar comida. Entonces, si vos tenés que despachar comida a las casas y ponerte un barbijo porque no podés usar las mesas, tenés que tener una estructura que te lo permita. Entonces, la estructura organizacional tiene que ser lo suficientemente flexible para entender la incertidumbre. Si yo no tengo armado el sistema de delivery, ¿no es cierto? No puedo, digamos, seguir trabajando, ¿no? Si me cierran 2 años. Entonces, imaginemos que la incertidumbre es importantísima. Y después el concepto de racionalidad, que también tiene que ver con esto de las posibilidades, ¿no es cierto? O sea, es decir, no es fácil, ¿no es cierto?, poder tomar las mejores decisiones porque hay muchas variables. Tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos a mano. ¿Sí? De eso se trata la racionalidad limitada, es decir, que no tenemos todas las variables para estudiar, para analizar, y no tomamos las mejores decisiones posibles. Tomamos las decisiones que podemos tomar dentro del contexto que tenemos, ¿sí? Porque la decisión perfecta no existe, porque no podemos cuantificar todas las variables ni tomar todas las variables para analizar un problema. Entonces, tenemos que tomar estas dos cosas, la escasez de conocimiento, de información, y por el otro lado, incertidumbre, ¿no? Entonces, la respuesta, ¿cuál es a eso? Estructuras flexibles, ¿no? Entonces, las estructuras más rígidas funcionarían en entornos con menos nivel de incertidumbre, con menos movimientos, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi actividad, digamos, o a lo que yo me dedico en la empresa, está vinculado con la tecnología, ¿qué tipo de entorno voy a tener ahí? Voy a tener un entorno, digamos, digamos, cierto, con certezas, o un entorno más incierto, con mayor nivel de incertidumbre. Si estoy en el mercado de la tecnología o me muevo con la tecnología, ese contexto, ¿cómo va a ser? ¿Más cierto o más incierto? ¿Cómo sería ese contexto? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Si yo me dedico, mi comercio, mi negocio, mi empresa se dedica a la tecnología
el entorno en el cual me tengo que manejar va a estar más cargado de certidumbre o de incertidumbre. De incertidumbre. De De incertidumbre. incertidumbre. ¿Por qué? Porque evidentemente la tecnología viaja, ¿no es cierto? Tiene una velocidad importantísima, ¿no es cierto? Ya lo vemos con la IA, etcétera. Entonces, si yo sé que el negocio al cual yo me voy a dedicar es un negocio que va a tener un nivel de incertidumbre muy importante, más vale que tenga estructura flexible, ¿no es cierto? Más vale que yo arme una estructura flexible para poder dar curso a los problemas que se van a ir presentando, que no sé ni de qué cantidad son, ni de qué calidad, ni de qué profundidad, etcétera. Porque todos los días cambian cosas. Entonces, si yo estoy en un negocio, digamos, más tradicional, tengo una funeraria, qué sé yo, ¿no? Donde hacemos siempre lo mismo, ¿no es cierto? Sale el coche y va para Recoleta o para Chacarita, y hacemos siempre lo mismo, entonces ahí quizás la estructura no necesite ser tan flexible porque, digamos, entre comillas, el negocio hace décadas y décadas que es lo mismo, ¿no? O sea, no hay mucha variación. Entonces, dependiendo a lo que yo me dedique, al tipo de organización que yo tenga y al rubro que maneje, voy a tener más o menos incertidumbre en el camino, mi estructura va a tener que ser más o menos flexible. Bien, entonces, cuando hablamos de diseños organizacionales, tenemos dos tipos de diseño. Uno es, o se los conoce como mecanicista, y el otro es como orgánicos. Si son dos tipos de modelos. Entonces, ¿qué son los modelos mecanicistas y los modelos orgánicos? Entonces, un diseño mecanicista responde a una estructura rígida. Por eso se llama mecanicista, mecánico, rígido, ¿no es cierto? O sea, se usa en entornos estables, donde todo es más o menos predecible. Entonces ahí tenemos un cierto orden, una jerarquía, unas reglas que se cumplen habitualmente. Entonces, las características de un diseño mecanicista es la alta formalización. ¿Qué es formalización? Una organización muy formal, muchas reglas, muchos procedimientos que hay que cumplir, jerarquías muy claras, tareas muy definidas, específicas, decisiones centralizadas, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como ejemplo, podríamos tener fábricas de autos, bancos tradicionales, el ejército, ¿no es cierto? Donde hay una cadena de mando muy rígida, donde no puede ser cada uno lo que se le cante, ¿no es cierto? Porque ahí está el general, el coronel, etcétera, ¿no es cierto? O sea, ahí no podemos joder ni podemos ser tan flexibles como, no podemos hacer lo que se nos ocurre, ¿no es cierto? Bueno, ese diseño es una estructura rígida, mecanicista, que funciona con jerarquía muy clara, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el diseño orgánico? El diseño orgánico responde a una estructura flexible. Entonces, la característica es baja formalización, o sea, hay menos reglas, ¿no? Una comunicación más horizontal. Roles son más flexibles, las decisiones son más descentralizadas, como vimos. Entonces, digamos, en qué estructura funcionaría, digamos, en qué tipo de organización funcionaría un diseño orgánico? Fíjense, las startups tecnológicas, una agencia de publicidad, ¿no es cierto? O de empresas de desarrollo de software. Entonces son organizaciones donde tienen que trabajar de una manera menos formal, digamos, menos formal, con menos reglas, digamos, con roles más flexibles y decisiones más descentralizadas, porque tenemos que ir tomando decisiones a medida que van apareciendo los problemas. Entonces, es evidente que este tipo de estructura flexible va para algunas organizaciones, pero no van para cualquier organización, ¿cierto? Entonces, tenemos que analizar bien eso. Cuando hablamos del aspecto metodológico de la estructura, pues estamos hablando de qué tenemos que tomar en cuenta para desarrollar una estructura, ¿no es cierto? O sea, qué, tomar en cuenta para armar, para diseñar una estructura, ¿no? Entonces, el diseño de la estructura es un proceso mediante el cual se constituye o se modifica
la estructura de una organización con el objeto de obtener los objetivos que uno se propone en el tiempo. Si yo busco a partir de una estructura organizacional adecuada el cumplimiento de los objetivos que me propongo. Entonces, imagínense, ¿no? Que si yo estoy queriendo ser una empresa eficiente, una empresa eficaz, una empresa que, digamos, que cumpla, digamos, con los clientes, es decir, que cumpla en tiempo y forma con los clientes, etcétera, voy a tener que tomar para diseñar esa estructura el tamaño, el entorno, los objetivos a alcanzar, la tecnología, la división de tareas, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, necesito tomar en cuenta todos estos elementos para después decir, bueno, a partir de todos estos datos que tengo, la estructura que mejor se adapta, ¿no es cierto?, a esta organización es esta. Es decir, tengo que tomar en cuenta todos esos temas. Si no, no podemos, digamos, digamos, no contemplar, digamos, la edad de la organización, el tamaño, el entorno, ¿no es cierto? Porque si no, estaríamos dejando afuera variables sensibles. Entonces, el tipo de estructura, ¿no? El tipo de estructura, como dijimos, puede ser simple, burocrática, digamos, forma divisional, adocrática. Eso vamos a ver ahora algunas formas tradicionales, ¿no?, de cómo funciona. ¿Qué es la estructura simple? ¿Sí? ¿Qué es una estructura simple? Eran las tradicionales, ¿no? La estructura simple las adoptan o las suelen adoptar, ¿no es cierto?, las pymes, los microemprendimientos, que cuentan con una autoridad centralizada. En general, cuando una empresa es chiquita y digamos, con el dueño presente, la estructura es una estructura simple. Porque, digamos, ¿qué pasa? Digamos, la autoridad es centralizada, el dueño toma todas las decisiones. La departamentalización es baja y hay poca formalización. ¿Por qué? Pues somos poquitos, ¿no es cierto? Entonces recién arrancamos, está el dueño presente manejando todo, son pocos los empleados, entonces no hay departamentos como lo habría en una empresa muy grande, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? La flexibilidad para responder a los cambios del entorno. Es decir, también es la economía. No tener tantos departamentos, tanta gente, implica tener un ahorro de costos, ¿no es cierto? Ahora, la desventaja es que todo depende de una sola persona, que es el dueño. Si el dueño se enferma, ¿no es cierto?, ¿quién toma las decisiones? Entonces, cada estructura va a ir acompañando el proceso de crecimiento de la organización. Así va a ir acompañando. Al principio no podemos tener una estructura, digamos, departamentalizada, que yo grande, si somos 5 gatos locos, si somos 5 tipos. El dueño es uno y los otros 4 somos empleados. Entonces, no tiene sentido tener una estructura enorme. Necesitamos una estructura simple. En la medida que la organización va creciendo, ¿no?, se va haciendo más compleja, vamos a necesitar una estructura más compleja, ¿no? Entonces ahí después aparecen las otras, las funcionales, ¿no?, en donde sí ahí tenemos que dividir por departamento, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, digamos, al especializarnos, digamos, al tener alta especialización, de alguna forma somos más eficientes que la estructura anterior, ¿no es cierto? O sea, eh, es un poquito más eficiente. Pero ¿qué pasa? Cuando yo especializo y departamentalizo y cada sector hace una parte del trabajo, el riesgo que corremos es de perder el foco en todo. O sea, una organización, dijimos, es un sistema abierto, ¿no es cierto? En un sistema que había interdependencias y dependemos unos de otros. Entonces, cuando nosotros estamos muy especializados, cuando cada uno ve su trabajo y no ve el del otro, ahí tenemos problemas, ¿no? Entonces, eso puede generar un problema a nivel organizacional, ¿no? Que estemos todos demasiado especializados y que no veamos la empresa como un conjunto, ¿no? Son como los médicos, ¿no? De alguna forma. Yo tengo especialista del corazón, especialista de los huesos, especialista de esto, especialista del otro. Pero el ser humano es uno. Entonces, si cada médico, ¿no es cierto?, va a diagnosticar algo y le va a dar
X medicamento, si no lo vemos en términos generales, puede ser que, que le rompamos el hígado al tipo, ¿no? Que le damos tantos medicamentos diferentes para tantas cuestiones diferentes. O sea, necesitamos considerar al paciente como un ser humano íntegro. Entonces, muchas veces las organizaciones son como estos médicos, ¿no es cierto? Cada uno se dedica a hacer lo que le corresponde hacer, pero perdemos esa idea que la organización es una sola y es un equipo de trabajo y estamos todos interconectados y no somos compartimentos estancos, no estamos todos separados, ¿no? Entonces, eso, la estructura funcional, en eso hay una desventaja. La divisional, ¿no es cierto? Cuando hablamos de estructura divisional, fíjense, el nombre mismo lo dice divisional, dividida en divisiones, ¿no es cierto? Se caracteriza por estar conformada por unidades de negocios separadas. Entonces son unidades de negocios separadas. Entonces ahí, digamos, al ser una unidad de negocios separada, se colocan objetivos separados, ¿no es cierto? Objetivos por cada unidad de negocios, y los gerentes de cada unidad de negocios son los que controlan, son los que toman decisiones, son los que son responsables por esos objetivos. ¿Qué tipo de organización podría ser qué tipo de organización podría tener una estructura divisional? A ver si se les ocurre algo. ¿Qué tipo de organización podría ser tener una estructura divisional? Por ejemplo, Supermercados Coto, ¿podría ser? ¿O Carrefour? ¿Podría tener una estructura divisional? Sí. Podría tenerla. ¿Por qué? ¿Qué es Supermercados Coto? Son un montón de sucursales, ¿no es cierto? Si cada sucursal tiene un gerente que es responsable por los objetivos de esa sucursal, ¿no es cierto? Si no cumplen los objetivos, vuela a la cabeza el gerente, pero hay un responsable por cada sucursal que tiene que tomar decisiones, que tiene que organizar, tiene que planificar, dirigir, controlar, tiene que hacer todas las cosas que hacemos en la administración, pero después hay una administración central, ¿no es cierto?, que va mirando cómo funciona cada sucursal y el que cumple bien y el que no cumple, se entiende, ¿no? Entonces una ventaja es la concentración en los resultados, ¿no es cierto? Cada unidad de negocio se concentra en obtener un resultado específico, pero la desventaja es en el aumento de los costos producto de las actividades, ¿no es cierto? O sea, digamos, sucursal tiene un costo muy, muy alto, ¿no?, de mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, es una estructura del tipo mecánica, mecanicista. Y también, de alguna manera, podemos decir que es algo funcional, pero en términos generales es divisional, ¿no? Se separa en divisiones, por ejemplo. Entonces, después tenemos lo que se llama burocracia profesional. Fíjense una cosa, ¿no? Ustedes ven acá los dibujitos. En los dibujitos aparece, digamos, esto no es que se le ocurrió a alguno hacer el dibujo así porque es creativo, sino que el dibujo responde al tipo piramidal, ¿no es cierto? O sea, fíjense que acá nosotros en una estructura simple habíamos dicho que estaba el dueño tomando decisiones y que los demás éramos todos empleados. Entonces, fíjense que la parte operativa que vemos acá es muy amplia, ¿no es cierto? Estamos todos horizontalizados, ¿no es cierto? Todos más o menos hacemos lo mismo, o sea, hacemos diferentes trabajos, pero tenemos la misma capacidad de toma de decisiones, pero acá hay un único dueño, que es el que toma todas las decisiones de peso importante. Entonces, es una estructura simple. En una burocracia, digamos, por ejemplo, en el caso de que sea una burocracia profesional, ahí tenemos también una estructura de toma de decisiones centralizada, más chica, hay un staff, digamos, más grande, ¿no es cierto?, de gente que apoya, pero la base también es muy amplia.
¿Qué sería el caso de una burocracia profesional? ¿No? Por ejemplo, la universidad. Las universidades. Fíjense que las universidades tienen consejo directivo, el decano, etcétera, están ahí arriba, pero después acá abajo estamos todos los docentes, ¿no? Nosotros tenemos potestad de decisión sobre las notas, sobre las correcciones, y montones de cosas, ¿no es cierto? Para que el tipo de organización funcione como corresponde, ¿no? Si no, sería imposible. Si yo cada nota que tengo que poner le tengo que preguntar al decano, sería un problema. Entonces, ahí tenemos burocracia profesional, digamos. Entonces, cuando hablamos de burocracia profesional, organización profesional, la ventaja tiene que ver con ser de las más democráticas, autónomas y colaborativas. O sea, ¿por qué, digamos, es eso? Bueno, porque todo el staff está abajo, ¿no? Vieron la cantidad de, o sea, esa distribución, digamos, todos nosotros, con nuestro jefe de cátedra, todos nos organizamos para funcionar de manera adecuada. Entonces, es más democrática, más autónoma, más colaborativa, pero tiene una desventaja, ¿no? Que podemos decir que es poco flexible como estructura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre las desventajas que podría tener. Cuando hablamos de estructura en red, ¿no es cierto? Otra que tienen que revisar, esa estructura en red permite, ¿no es cierto?, conjugar objetivos de eficiencia, flexibilidad. También se pone énfasis en la cooperación y se centra, digamos, en actividades que generan valor. Es decir, ¿qué significa, digamos, una estructura en red? Que yo, digamos, puedo descentralizar, digamos, la estructura porque puedo, digamos, acompañar la globalización, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo que trabajar con programadores en Uruguay, otros que están en Estados Unidos, otros que tienen un proyecto, no sé, en Europa. Entonces, necesito tener una estructura de trabajo en equipo, en red, ¿no es cierto?, donde pueda conectarme con diferentes partes del mundo. ¿Cómo es una estructura de los diseñadores de software, por ejemplo, que trabajan con distintos clientes en el mundo? No, no están todos en Argentina. O sea, hay partes o pedazos de la empresa esparcidas por diferentes partes del mundo y tenemos que funcionar como una empresa, como una organización. Entonces, hay que darle una estructura de red para poder funcionar. Por supuesto que todas las estructuras tienen ventajas y también tienen desventajas, ¿no es cierto? O sea, no todo es color de rosa. Algunas funcionan bien para algunas cosas, otras para otras, pero todas las estructuras tienen ventajas y también tienen desventajas. La estructura en red, ¿cuál sería la desventaja que tiene? Posibles problemas de incompatibilidad, complejidad en las relaciones entre partners, ¿no es cierto? Excesiva especialización de los socios, ¿no? Yo puedo tener, digamos, socios en Estados Unidos, no sé, en Europa, en otro lado y trabajar, pero por allí no somos tan compatibles unos con otros, ¿no? Pues son diferentes las culturas, el idioma, etcétera, ¿no? Las costumbres. Entonces, no es tan sencillo armar una estructura de red y que funcione bien. Bien, la última que tenemos para revisar, digamos, creo que es la última, es la que se llama matricial. Cuando hablamos de matricial, la idea cuál es? Que esta estructura busca dotar a la organización de una gran flexibilidad, dinamismo y capacidad de innovación. Ahora, acá el tema es que hay algunas cuestiones, fíjense, principio de autoridad compartida, promueve la coordinación entre las áreas funcionales y hay de dos tipos, permanentes y variables. La permanente es la que van a tener permanencia en el tiempo, ¿cierto? Es decir, son estables en el tiempo. Y las variables están orientadas hacia el trabajo de proyectos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser una estructura matricial, digamos, variable? En una organización, ¿no? En una organización, vamos a suponer que nosotros tenemos un cliente, que ese cliente le tenemos que hacer un producto especial.
nos pide algo especial y tenemos que cotizárselo. Entonces, como nos pide algo especial, diferente a lo que hacemos nosotros, vamos a tener que armar todo un diseño y vamos a tener que armar un equipo de trabajo. Entonces, ese equipo de trabajo, ese equipo, va a tener que ser de diferentes áreas. Por ejemplo, tendría que participar la parte de compras, el de producción, el de finanzas, el de diseño, el de calidad, porque sale de lo común. Yo, por ejemplo, hago departamentos, ¿no es cierto? O hago casas, qué sé yo, tengo una empresa constructora. Y todos los sectores más o menos ya saben qué hacer, porque todos los departamentos, todas las casas son más o menos similares las que hacemos. Pero viene alguien que dice, yo quiero algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, tenemos que armar un equipo, ¿no es cierto?, para poder armar el proyecto, costearlo y llevarlo adelante. Entonces, posiblemente necesitemos, ¿no es cierto?, de todas las áreas de la organización, o sea, sacar gente de ciertas áreas, armar un equipo de trabajo para poder dar cumplimiento a ese proyecto especial. Entonces, ese sería una estructura matricial variable, porque aparece algún proyecto en particular y nosotros tenemos que dar curso. Entonces, por eso fíjense que en el dibujito hay diferentes áreas en las cuales van a participar, ¿no es cierto? Como si yo le tuviese que cotizar, como le decía, una casa diferente, ¿no es cierto?, a una persona que me la pide. O tengo que hacer un auto especial diferente a lo que yo hago de forma habitual, ¿no? Entonces ahí tengo que conformar un equipo, tengo que sacar gente de finanzas, de producción, de logística, de calidad y armar algo para darle sentido, curso a ese proyecto. Entonces por eso se arma lo que se llama estructura matricial. Entonces, por supuesto que las ventajas que tiene, capacidad para enfrentarse a entornos dinámicos, utilización en proyectos de recursos especiales, permite coexistir varios objetivos estratégicos a la vez, pero las desventajas que tenemos son posibles conflictos de autoridad y la utilización de recursos, muchos costos de administración y comunicación, porque hay que armar equipos para cada proyecto particular, entonces tiene ciertas desventajas. ¿Qué sería una estructura matricial permanente? Bueno, si yo trabajo en diseños de software, por ejemplo, digamos, y por allí me piden siempre cosas diferentes. Entonces, por allí tenga que armar equipos, ¿no es cierto?, alternativos, matriciales, para dar respuesta a esos pedidos que son siempre diferentes, ¿no es cierto? Entonces, esa estructura va a tener que ser permanente. Bien. Acá se ve más claro la cuestión matricial. ¿Ven? Fíjense que decimos equipo A, producto A, equipo B, producto B, equipo C, equipo D, producto D. Y cada uno de estos productos, como son diferentes unos de los otros, no lo podemos hacer en serie, no lo podemos producir todos iguales en serie, porque son diferentes, necesitamos gente de marketing, de finanzas, recursos humanos, de producción, y armar un equipo por cada producto, por cada tipo de producto, que es muy diferente a otro. Entonces, para eso se utiliza la estructura matricial. Después tenemos la misionera o misionaria, ¿no? La configuración, digamos, de esta estructura un poco sale del canon de lo que vimos anteriormente y está orientada por la misión. Se fundamenta en la socialización y en la cultura organizacional. En general, se identifican con las ONGs, organizaciones de sociedad civil, religiosas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, acá, digamos, la característica es el adoctrinamiento de los integrantes, ¿no es cierto? Es decir, es muy orgánica, y apunta a la misión, ¿no es cierto? Es decir, hay algunas, como Greenpeace o las religiones católicas, la budista, qué sé yo, o sea, donde
hay una estructura, ¿no es cierto? Una estructura básica, hay un ordenamiento, lógicamente, ¿no es cierto? Pero, digamos, todo funciona en base está muy orientada a la misión de la organización, ¿no? O sea, está muy guiado por eso, ¿no? Este, bien, bueno, organización de equipo, ¿no? Este, la idea es armar equipos de trabajo internos, ¿no es cierto? De este tipo de organización por equipo. Es como si yo dijera, bueno, en vez de armar o utilizar todas las estructuras que vimos antes, la simple, la divisional, lo que armo son equipos de trabajo. En una estructura como esta se debe tener un número reducido de integrantes, que no sean más de 15, porque si no se complica, ¿no es cierto? Y es una organización donde no hay jerarquías formales como las establecidas en las grandes estructuras, sí hay colaboradores, ¿no es cierto? Y, por supuesto, digamos, hay un papel muy importante del liderazgo, porque hay que liderar esos equipos, ¿no es cierto? Entonces, el papel del líder es realmente importante. ¿Para qué? Para llevar ese equipo a cumplir con los objetivos, ¿no? Entonces, es un formato, una estructura un poco diferente a las otras, y también dentro de cualquier estructura que estuvimos viendo, podemos tener una subestructura en equipo, ¿no? La matricial, por ejemplo, podría ser también o considerarse ser una organización de equipo, ¿no es cierto? O sea, los equipos matriciales deberían funcionar con esta descripción. Por último, y para terminar, para cerrar el tema de las estructuras, eh, ¿cuáles son los criterios que nosotros tenemos que tener para armar una estructura que sea realmente, que le sirva a la organización? Entonces, eh, como se dice acá, ¿no? La estructura solo puede ser un instrumento eficaz si responde a las necesidades y a los objetivos de la organización. Si yo armo una estructura que no persigue los fines y las necesidades de la organización, no me sirve para nada. Los criterios de selección tienen que ser el entorno competitivo. Es decir, cuando yo estoy hablando de una organización con fines de lucro, estamos hablando de un entorno competitivo, ¿no? Criterios de diseño organizativo, entorno competitivo, la cultura de la organización. La cultura como concepto lo vamos a ver en otra unidad, pero la cultura es cómo se hacen las cosas dentro de la organización. Entonces necesitamos tener en cuenta cómo se hacen las cosas dentro de la organización para elegir la estructura correcta, y la estrategia y los factores claves para el éxito del negocio. Es decir, tenemos que tomar en cuenta estas tres cosas. Cómo se hacen las cosas adentro de la empresa, sea el tipo de cultura que tenemos, el entorno competitivo, con quién competimos, de qué manera vamos a competir y cuáles son las estrategias y los factores claves para que ese negocio funcione de manera adecuada. Tomando en cuenta todo esto, ahí hacemos el diseño estructural que requiere la organización. Como dice acá, la estructura solo podrá ser un instrumento eficaz si responde a la necesidad y el objetivo de la organización. Saliendo de la política siempre, ¿no? Siempre se los digo y sigo subrayando esto para que no se malinterpreten las cosas, pero a veces está bueno dar ejemplos, ¿no es cierto?, de la vida real en este tipo de cosas. Si yo salgo digamos, de una organización con fines de lucro y me voy a una organización sin fines de lucro, ¿no? Entonces me voy a un hospital, por ejemplo, un hospital público, un ejemplo. Y yo tengo, digamos, dentro de ese hospital, trabajando, entre comillas, 100 personas, de las cuales de esas 100, 50 no hacen nada porque fueron colocadas a dedo, porque lo llevó alguien X, ¿no es cierto? Ahí y no tienen ninguna función, no tienen rol asignado, no saben hacer nada, solo porque,
digamos, la situación económica está difícil, entonces alguien los metió a trabajar en el Estado, por ejemplo. Entonces, esa estructura cargada con tanta gente, digamos, no cumple, no responde a la necesidad ni a los objetivos. El objetivo de una organización pública de salud, que es brindar salud a la gente. Entonces hay gente que está trabajando y gente que no hace nada porque no sabe, no entiende o porque la pusieron a dedo y no debería estar ahí. Entonces esa estructura mal conformada, ¿no es cierto?, no está dando respuesta a las necesidades de la gente o a los objetivos de esa organización. Por ejemplo, ¿no? Esto en el caso de lo público, podríamos hablar de una municipalidad o de cualquier cosa de esa naturaleza. Entonces, con independencia de la situación económica, etcétera, ¿no? Pues eso es otra historia. Acá estamos hablando de organizaciones, ¿no es cierto? Estamos hablando de las cuestiones organizacionales. Lo mismo en una organización privada, exactamente lo mismo. Si yo tengo, no sé, un departamento, digamos, de ventas, ¿no es cierto?, en donde hay 3 que trabajan y otros 7 que no, o hay 3 que son los especialistas, son los vendedores profesionales, y otros 7 que son los miembros de la familia, son los parientes del dueño que no saben hacer otra cosa, entonces los metió en el departamento, igual, ¿no es cierto?, esa estructura creada es ineficiente, o sea, no cumple con los objetivos de la organización, no le sirve a la organización, o sea, tenemos 7 encubiertos que son parientes del dueño que no saben hacer nada y solamente porque son parientes están metidos en la empresa. Entonces, por eso la estructura en relación con los roles, con los procesos, con los criterios, con el conocimiento, necesita, digamos, necesita estar, digamos, emparentada, necesita cubrir los objetivos y las necesidades, ¿no? Yo tengo, digamos, al primo del dueño y a la esposa del dueño metido en marketing porque son personas de confianza, pero no conocen, no se capacitaron en el marketing, no tienen la menor idea, es lo mismo que si estuviésemos hablando de una cuestión pública, exactamente igual. O sea, esas personas están en una estructura, fueron nombrados gerente o jefe de marketing y nunca estudiaron marketing. Entonces, esa estructura es ineficiente para resolver los problemas o los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, por eso la estructura tiene que ser flexible, dinámica, orientada en este caso, ¿no es cierto?, a lo competitivo, a los factores clave del negocio, tiene que estar vinculada con la cultura de la organización, porque si no, no va a funcionar de manera adecuada. Les di ejemplos de lo público y lo privado, porque se entienda que no voy por el lado de la política, sino para darles ejemplos para que ustedes puedan entender. ¿Se entendió, no, la idea? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí. ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Estamos bien? Bueno, yo entiendo que esto va a quedar grabado, ¿no es cierto? Entonces, después me voy a fijar cuál es el link y entonces se lo voy a pasar para que puedan acceder al repaso de la clase. Con esto cerramos. Nos vemos el jueves. Recuerden para la clase presencial que creo que tienen varios videos. Yo ahora les voy a dar soporte por el WhatsApp. Ahí vamos a verificar qué es lo que hay para revisar para el jueves. Bueno, cerramos. Entonces, nos estamos viendo el jueves. Chao, profe. Perfecto, profe. Chao, chao. Buenísimo, nos vemos. Chao, profe. Gracias. Chao, gracias.